Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Fer Grajales, bienvenidos a segundo episodio de Alt MX. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy les quiero presentar a una persona que tiene algo muy interesante que decir y que nos va a platicar. Y aquí con ustedes les presento a Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Hola Fer, muchas gracias por la invitación. Gracias a Hola ti. a todos. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos un poco qué haces. Bueno, primero voy a poniendo las cosas un poco de contexto. Yo a Nancy la conocí en el 2019. Ella dio un curso, un taller de escritura. Algo completamente nuevo para mí. Yo jamás había tomado un curso, un taller de escritura enfocado como a la poesía. Y lo padre de este curso es que se utilizaron unas técnicas como para desbloquear y como romper esas barreras mentales que a veces nos ponemos a la hora de enfrentarnos a una hoja en blanco, a un papel en blanco que a veces para algunas personas puede llegar a ser inclusive hasta como intimidante, ¿no? Platícanos un poco de esos talleres, ¿no? Me gustaría como retornar a agarrar un poquito el hilo de esa vez, de ese taller que duró magnífico, Ujú. y que nos cuentes un poco, pues, qué es exactamente lo que haces, para qué sirve. Pues, bueno, soy poeta, dedico mi vida a la escritura. Mm, Estudié letras hispánicas, literatura hispanoamericana. eh, y bueno, mis talleres surgen de la necesidad de mm, reconfigurar mm, lo, lo que tradicionalmente esperas encontrar en un taller de escritura, ¿no? La verdad es que, bueno, en realidad estos talleres surgen prácticamente de una experiencia muy mala que tuve en el primer taller de escritura al que entré, en el que prácticamente el tallerista nos dijo mmm, que estábamos perdiendo el tiempo, ¿no? Con la escritura, que mejor nos dedicáramos a otra cosa. Ujú. Y acto seguido, bueno, pues empezó a leer nuestros textos y a destrozarlos. Eh, yo pensé que un taller de escritura no podía hacer eso que yo acababa de ver, ¿no? Entonces me di a la tarea de pensar, de indagar de qué manera podía yo reconfigurar ese espacio, ¿no? De los talleres, sin caer precisamente en eso. Entonces, pues pasaron varios años, ¿no? Yo terminé la licenciatura, entré a la maestría y afortunadamente en ese inter, que fueron como 10 años, también estuve leyendo mucho, ¿no? Estuve leyendo Fenomenología de la Imaginación Poética. Es toda una propuesta filosófica para interpretar la poesía, propuesta por Gaston Bachelard, filósofo francés. Eh, También me encontré con, bueno, pues también con autores muy valiosos, ¿no? Con Jacques Derrida y la deconstrucción, con Gilles Deleuze, Félix Guattari y el rizoma, ¿no? Me encontré con la plasticidad, este término de la plasticidad aplicado a la escritura de Catherine Malabou, Rancière, Antonin Artaud. Bueno, son muchísimos los escritores y los pensadores. Y bueno, lo que hice de cierta manera fue como asimilar todo lo que ellos hablan sobre la escritura, proponen sobre la escritura, y a partir de ahí configuré un taller en el que íbamos, en el que, bueno, quienes asistieran iban a tener la certeza de contar con herramientas sensibles que les permitieran potenciar su escritura, ¿no? Y convertirla en una imagen poética. Creo
fervientemente que cualquier persona es capaz de crear una imagen poética, ¿no? Solamente necesitas con los detonantes indicados para hacerlo. Entonces, bueno, surgieron los detonantes creativos. Los detonantes creativos surgen precisamente a partir de un estudio que hago sobre la escritura junto a mi mejor amiga y colega Alina Ramírez. Juntas desarrollamos esta teoría fenomenológica de la escritura y pues la aplicamos no solamente en mis talleres, ella también en los suyos. Juntas también hemos dado varios talleres de esta índole en el Teatro Aguascalientes. Entonces, bueno, a mí me parece muy significativo el aprendizaje, no solamente que se llevan quienes asisten, sino también yo misma, ¿no? Porque voy aprendiendo también de cada módulo. Hoy por hoy, bueno, cuento con prácticamente mi primer taller es poética de la voz que se encuentra a sí misma, es el taller, cuenta con 2 módulos, cada módulo cuenta con 5 detonantes creativos, seguidos también de cada uno con su respectiva sesión de crítica y análisis, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo vi en esos talleres, de los que me llevé el mal sabor de boca, era que, bueno, después de destrozarnos los textos, el tallerista nos decía, ¿no? Ponle tú, eran las 5 de la tarde y había sol y hacía calor, y nos decía el tallerista, bueno, muy bien, ahora que ya vi que todos son unos buenos para nada, van a escribirme un texto sobre la luna. Un paréntesis, cuando dices que era muy como destrozar, ¿te refieres a que era muy crítico con lo que escribías? No había crítica. Uh-huh. No había crítica. Ajá. La crítica es una cosa muy preciosa. Uh-huh. La crítica es muy necesaria. Sí, claro, además es una acción que yo valoro mucho. La crítica es ejercer uh-huh. el pensamiento sobre un hecho, un fenómeno o una circunstancia con argumentos, ¿no? Con argumentos válidos. Por supuesto, por supuesto. Esa es como la crítica buena, ¿no? Claro, una crítica nunca es agresiva. Uh-huh. Correcto. Una crítica busca el crecimiento de aquello que está criticando, ¿no? Busca potenciarlo. Uh-huh. En ese sentido, te puedo decir que la crítica del tallerista se resumía a decir, quita este verso, esta palabra cámbiala por esta, quítale esta coma. Eso no es crítica. O sea, era como algo demasiado meterse mucho en detalles, una cosa demasiado ¿no? superficial, Okay, más bien, ¿no? Creo que tiene que ver más con eso, con la superficie, con abordar un texto desde su superficie, ¿no? Y fue algo que tampoco me gustó. Entonces, me prometí a mí misma que nunca iba a decirle yo a alguien qué escribir en su propio texto, ¿no? Sí acompañar en el proceso de creación, pero jamás decir, quita esta palabra y pon otra. ¿no? Como darle el cómo y no el qué, ¿no? Dejar el qué libre, ¿no? Uh-huh. Claro, un poco así. Entonces, ahí entran los detonantes creativos. Los detonantes creativos, sí. Uh-huh. Prácticamente todo esto en lo que ahora estoy involucrada y que llevo, bueno, pues años en esto, surge de una cita de Antonin Artaud, ¿no? Que me leyó mi amiga Alina un día en su casa, que decía, Antonin Artaud ya auguraba la muerte de la literatura, ¿no? Y decía que para que la literatura reviviera tenía que ponerse en movimiento. Entonces recuerdo que para nosotras fue como una epifanía, ¿no? Y entonces a partir de ahí surgió la pregunta, ¿cómo poner en movimiento un texto? Wow. Está ahí, ¿no? En la hoja, que ya lo marcaste y que es inamovible. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a partir de ahí surgió esta aventura de la que no termino de sorprenderme.
Y surgieron también los talleres, ¿no? En donde en mis talleres se valora mucho el proceso creativo, y además también, o sea, además de ofrecer estos detonantes creativos, que bueno, tú ya sabes de qué se tratan, ¿no? Los detonantes creativos más que nada lo que hacen es sensibilizar, ¿no? A los escribientes. Yo no puedo pedirles que hablen de una cosa, ¿no? En realidad, la escritura no es eso. Entonces lo que hago es proponer detonantes, ¿no? Que implican siempre los sentidos, la imaginación y por supuesto también la razón. Y entonces a partir de ahí que una vez que el escribiente se siente tocado por este detonante, ahora sí pueda entonces comenzar a ejercer la escritura, no como una imposición, sino más bien como un devenir natural de ese detonante, ¿no? Al que están experimentando. Yo recuerdo mucho del curso que mencionabas que había que, no sé si la palabra era desaprender, Sí. a quitarnos esa idea de que un poema, algo escrito tiene que tener o tiene que sentirse como un principio y un final. O sea, que no, o sea, quizás eso aplica para ciertas cosas, pero no es todo, ¿no? O sea, No, 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 no. desaprender eso, ¿no? El tener, el quitarse la idea de tener esa necesidad de que algo se sienta terminado, ¿no? Me acuerdo mucho de eso. Sí, claro, claro. Bueno, pues fue uno de los primeros paradigmas que yo misma tuve que romper para poder, para poder acceder a ese movimiento del que hablaba Antonin Artaud. Yo no comprendía, yo decía, bueno, ¿a qué movimiento se refiere? ¿Cómo voy a poner la escritura, la literatura en movimiento, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar con varias cosas. En este afán de querer imprimirle a la literatura ese Ujú. movimiento que nos decía Sí. Artaud, eh, creamos un colectivo llamado La Nave de los Locos. Eh, Nuestras acciones, bueno, han sido pocas, pero también han sido determinantes a lo largo del tiempo. El colectivo sigue activo. Y bueno, las intervenciones que hemos hecho siempre han sido a partir de un texto, ¿no? Mm, Cuando se derrumbó la Casa Terán, Ujú. este, en cuanto supimos la noticia, creamos un texto, un cotexto entre Alina y yo, y pues ese cotexto trataba básicamente sobre pues lo que simbolizaba que cayera la Casa Terán, ¿no? O sea, para nosotras era evidente que la literatura ya no podía, no tenía que seguir interpretándose como antes, ¿no? Casa Terán siempre fue un lugar pues emblemático para la literatura en Aguascalientes, y que se derrumbara y se hiciera añicos para nosotros fue, sí, claro, ahí está la deconstrucción, Órale. ¿no? Wow. Entonces, nos organizamos Wow. y armamos el texto, lo imprimimos y lo pegamos en las ruinas de Casa Terán, ¿no? Wow. Hay documentación de eso. Sí, Wow, sí, increíble. lo tenemos todo. Y fue precisamente eso, ¿no? La verdad es que sí, un proceso de constructivo duele, porque no es nada más cambiar de idea, es en realidad cambias toda tu forma de ser, ¿no? Tu percepción del mundo cambia. Y eh, yo agradezco mucho haberme encontrado con lecturas que me permitieran comprender cómo, cómo era ese proceso, y también lo vi reflejado en mi escritura, ¿no? Por supuesto que también mi escritura sufrió cambios radicales, ¿no? Y lo aprecio mucho. Entonces también te vas dando cuenta cómo estos teóricos que te encantan se van interconectando, ¿no? Lo que para uno es movimiento, para otro es plasticidad, para otro es sensación, pero al final siempre están hablando de lo mismo, ¿no? Si algo, Todos pueden embonar de unas, complementarse y crean algo, bueno, crean algo más o van más allá, ¿no? Es, sí. ujú,
Sí, 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 me pasó. Creo que mi tesis de maestría es la concentración de todo esto que te digo, ¿no? Ahí fue donde pude yo establecer las conexiones entre Derrida, Deleuze, Malabou, Bachelard, Sartre, ¿no? Destilar de tantos autores y condensarlos en algo más. Ya, ahí está, para que ya lo usen de manera instantánea, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sí, claro, claro. Y bueno, algo que a mí que me gusta mucho es que todos estos autores tienen una idea una idea compartida sobre la escritura y las palabras, ¿no? Sartre dice que mm, para el escritor las palabras son una barrera, Ujú, son un gran muro, ¿no? Y por eso pues por eso les da un tratamiento ujú, diferente a otros objetos del mundo, ¿no? ujú. Eh, Alejandra Pizarnik dice que una palabra significa una cosa y otra y muchas, ¿no? Sabes, ahorita que me viene a la mente algo que dijiste en ese taller que me acuerdo, se me quedó muy grabada esa Ujú, frase que no es, no es lo que dicen las palabras a simple vista, es lo que hay debajo de ellas. ujú, Eso se me sí, hace bien cañón, se me hace que es algo muy, muy revelador porque nunca, al menos yo nunca pensé de esa manera a la hora de escribir algo de, como de intentar, o sea, le abriste como o sea, otra dimensión a la hora de escribir algo, porque eso es como lo que hay entre líneas, es algo que incluso se deja muy libre también a la interpretación, digo, como que no es exactamente lo que estás diciendo y le puedes dar tú el significado que quieras, no sé, una persona va a pensar que es esto, otra persona como que piensa que es esto otro, significa, no sé, claro, lo cierto es que una vez que accedes a la penumbra de la escritura, cualquier interpretación es posible, ¿no? sí, supongo que tiene mucho, bueno, supongo que lo relaciono mucho como es una pintura, ¿no? Puede ser que tú veas una pintura con manchas y nada, algo muy abstracto Ujú. y no tiene un significado, más bien es lo que tú crees, el significado que tú le das o la conexión que sientes con esa pintura, ¿no? Supongo que es, ¿quién iba a pensar que las palabras fueran también así, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, creo que las personas que no nos dedicamos a eso y estamos muy acostumbradas a preguntar, ¿y de qué se trató esto? ¿Qué significa ¿Qué quiso esto? decir el poeta? Tenemos esa ansiedad a la hora de leer algo que decimos, pero es que, ¿qué significa esto? ¿Qué es? Bueno, pues esa es la fe ciega en el logocentrismo y precisamente Jacques Derrida hace una crítica muy fuerte a esta fe ciega al logos, a la razón, ¿no? Ujú, Entonces, a mí me gusta mucho porque es precisamente él quien a través de la deconstrucción propone una lectura no de la superficie del texto, sino de lo que está por debajo del texto, ¿no? Y a mí me parece sublime sí, porque creo que entonces ya estamos dejando de lado lo que el poeta quiso decir, que en realidad nunca lo vamos a saber. A veces ni el poeta mismo sabe lo que quiso decir. Y no quiero decir que no haya una conciencia a la hora de la creación, ujú, sino que mm, el poema que escribí hoy con con una cierta intención, mañana lo puedo volver a escribir, le voy a cambiar algo y va a tener otra intención, es algo que puede ¿sabes? trascender, que le estás permitiendo, Claro. o sea, se expande, ¿no? Sí, 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 Es tenemos que increíble. entender que la palabra escrita es también un organismo y que está vivo Exacto, y esa es que la se palabra. mueve a pesar de nosotros, ¿sabes? Es increíble. Ujú, sí, claro, y creo que ese es el movimiento del que hablaba Antonin Artaud, ¿no? O sea, como de darle movimiento
a las palabras. No, lo cierto es que las palabras en sí mismas ya tienen su movimiento propio. Ujú, No sé si te ha pasado, pero hay palabras que, por ejemplo, a mí no me gustan. ujú, No me gusta su sonoridad, no me gusta cómo suenan, ¿no? ujú, ¿Y qué cierto. quiere decir? No es en realidad su sonoridad lo que me disgusta, sino más bien el movimiento que generan Ujú, y que mm, de cierta manera se ve reflejado en mí, ¿no? cierto. Gastón Bachelard dice que cada poema es un ser nuevo en nuestra lengua, ¿no? Entonces, al ser un ser nuevo en nuestra lengua, pues es también una fuente de conocimiento. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez a veces las palabras te van a, te van a conducir a saberes que tal vez no querías. Sin duda. Pero eso también es muy interesante, Sí, es ¿no? como revelador, ¿no? Ujú. Y sí me ha pasado que a veces he estado como, no sé, intentando escribir una canción, una letra y simplemente intento palabras de, o quiero expresar algo con una palabra y no me gusta cómo suena, no me gusta el sinónimo, no, no. Y no tiene que ver tanto con el sentido, con el orden gramatical de las palabras, sino más bien con la intención que en ese momento tú como creador le estás dando a la palabra. Sí, es como algo muy intuitivo, es algo muy intuitivo, absolutamente. Sí, claro, claro, por eso la palabra es muy reveladora, ¿no? Porque la palabra, mm, creo que antes de nacer de la razón, nace de un arrebato de intuición, ¿no? Órale, eso es increíble, Y está bueno, pues, cañón. Wow. gracias. Y bueno, precisamente eso van los talleres, ¿no? Cada detonante desea convertirse en una epifanía, ¿no? Para unos, para otros. Al ser un taller de escritura pensado a través de la fenomenología, lo que intento es que eh, la gente use sus sentidos al momento de la creación, Y ¿no? que ahí le estás agregando una dimensión, eh, es otro rollo completamente, porque ya no estás pensando solamente en mente a la mano, ¿no? Ya es utilizar tus cinco sentidos para escribir, lo Sí, cual, claro, claro. lo cual a veces como que pudiera ser que suena lógico, pero no lo es, porque nunca piensas como detonar tu creatividad, o sea, salirte de la zona de confort de lo que todo mundo cree que es o hace a la hora de escribir algo y cuando, no sé, intentas inspirarte o tomar una referencia de algo visual o algo auditivo, o olores, tacto, o sea, eso ya te abre la posibilidad a inclusive hasta a tener más palabras o atreverse a utilizar palabras que no las hubieras pensado si no hubieras tenido ese proceso de utilizar el tacto o la vista o el Ujú. olfato, eso está loquísimo. Sí, claro. Y bueno, precisamente todos estos sentidos de los que acabas de hablar se ponen en juego en mis talleres, ¿no? Sí, Eh, mm, nos, en algunos detonantes los privo de algunos sentidos para que puedan potenciarse otros. Trabajamos a partir de vocaciones, ¿no? Pero eh, siempre intentando sensibilizar al escribiente, ¿no? Que eso es lo que me ujú. importa, que escriban, que escriban una poesía sentida y no pensada. ¿Tú dirías que pudiera ser que también uno de los fines del taller es como buscar o encontrar lo sublime? Llegar a ese, por medio de lo que escribes y por medio de estos procedimientos, de estos procesos, técnicas, como encontrar esa sublimación para que realmente, o sea, yo me acuerdo mucho en el taller que en estos ejercicios que me acuerdo que había una persona eh, que escribió no, creo que fue en el del olfato. Ujú. Si recuerdas que ella escribió algo con el ejercicio del olfato, con las aromas y al final leíamos cada quien lo que habíamos escrito, ¿no? Y esta persona
creo que llegó a ese punto de sublimación porque ella lo contó, ¿no? Le recordaba el olor de su madre, ¿no? De su madre. Eso fue muy sublime, algo fue muy especial, Ujú. fue algo increíble, o sea, wow. Ciertamente no intento buscar o llegar a lo sublime, Ujú, pero me parece que lo sublime es una consecuencia natural ujú. del arte genuino. Del arte genuino, Ajá, cierto. no sé, no pienso que Van Gogh en su sórdida y dramática vida se haya puesto a pintar pensando en encontrar lo sublime. No lo Su puedes crear búsqueda era otra, artificialmente, ¿no? claro. Ajá, entonces en ese sentido yo también no, ni siquiera no me lo había cuestionado hasta ahorita que tú me lo preguntas. Sí, no, ciertamente no. Em, Pero sí tiende, o sea, bueno, yo creo que sí, a la hora de estas técnicas siento que sí ayudan a acercar, no, quizás no a lograrlo siempre, pero definitivamente como que sí hay algo ahí que hace que a lo mejor lo que tiendas a hacer pueda alcanzar un cierto grado de que sea sublime, o sea, porque es real, ¿no? Estás eh, tocando fibras, o sea, realmente estás como yendo a la esencia, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero... no, te entiendo perfectamente, por eso te lo digo. Lo que yo busco con Ujú, los talleres es potenciar la escritura en cualquiera que entre, ¿no? Y lograr que escriban todas las imágenes poéticas posibles. Si en el transcurso de eso la gente logra sentir este estado de sublimación, qué maravilla. Que de entrada, bueno, a mí me parece que la poesía, como el arte, ¿no? Prácticamente lo que hacen es sublimar pues las emociones del hombre, ¿no? Las emociones del ser humano. Sublima el hambre, el dolor, la injusticia, lo bello. El arte tiene esa capacidad de sublimarlo todo, el arte genuino. ujú. Entonces, pienso que quienes van a mis talleres eh, Quizás esto es pueden, catarsis, es claro, una no, catarsis muy... sí, siempre es catártico. o sea, entras al taller de una manera y sales y eres otra persona porque, o sea, es un viaje, en verdad es algo que te cambia, que mueve algo dentro de las personas que toman el taller, definitivamente te hace ver tanto las palabras, tanto como, o sea, ya no es lo mismo, ¿sabes? A mí me pasó eso, o sea, Muchas gracias, ya Fer. no pude, o sea, desaprendí cosas, o sea, y a la hora de escribir fue diferente, fue muy diferente a, a cuando entré y a lo mejor uno a veces se siente como intimidado un poco, digo, que cuando sales de la zona de confort, pero creo que vale la pena, totalmente creo que es algo que todo mundo debería de intentar, o sea, definitivamente, No, es que yo creo que la escritura la deberían intentar todas las personas, absolutamente. pero de cierta manera la escritura a través del tiempo mm, se ha ido de cierta manera jerarquizando, ¿no? Entonces, pensemos por ejemplo en la historia, ¿no? O sea, antes, pues, en la Edad Media, ¿no? Solamente tenían acceso a la poesía los nobles, Ujú. los sacerdotes, ¿no? Quienes podían leer. Quienes pueden leer. Entonces, a mí lo que me interesa es que a través de mis talleres la poesía se convierta en parte de lo cotidiano, ¿no? Yo creo que si el sistema educativo implementara más poesía en la gente, de verdad creo que seríamos otras personas, ¿no? Sin duda. La poesía tiene esta facultad inmediata de abrirnos la mente, de abrirnos la percepción, de sensibilizarnos. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es algo sublime. Sin duda. Así que
como te decía, la sublimación me parece que es una consecuencia natural del trabajo poético honesto que se genera en los talleres, ¿no? Me encanta cuando la gente me dice eso, porque pues afortunadamente no me lo has dicho solamente tú, ¿no? Creo que todas las personas que han entrado a los talleres terminan diciéndome lo mismo, que fue catártico, que fue terapéutico, que ya no son las mismas, que ahora ven la escritura de otra manera, la implementan en su vida de otra manera. Y a mí me encanta porque precisamente creo que ese es a final de cuentas el objetivo de los talleres, ¿no? Que la poesía se convierta precisamente en parte de nuestro cotidiano, ¿no? Digo, para mí lo es. Sí vuelve, o sea, definitivamente creo que el taller sí logra hacer eso que me comentabas de hacer que la poesía se mueva, que no solamente se quede en el papel, ¿no? O en palabras, o sea, Que la sí, sientas en la carne. sí trasciende, puede trascender y puede trascender en los momentos más sutiles y simples de la vida de alguien, o sea, puedes ir manejando y puedes ver algo, ya no lo ves con los ojos de lo que simplemente es, sino puedes llegar a ver más allá algo y buscar, vuelvo a lo mismo, puedes buscar lo sublime en algo tan sencillo, en una escultura, en las tres centurias o cuando ves no sé, creo Un que atardecer. o sea, sí entiendo por dónde va la onda de hacer que las palabras se muevan o que trasciendan más allá, o sea, y creo que es algo, al menos dentro de mi área, que quizás el músico muchas veces busca eso, ¿no? ¿Cómo puedo no solamente escribir una letra, sino hacer que vaya más allá, ¿no? O sea, Ujú. a lo mejor la música ayuda, ¿no? Pero las palabras hablan por sí solas al final de cuentas, ¿no? Y esto es una herramienta, creo que se la recomendaría a todas las personas que son compositores, que son cantautores, creo que estas son herramientas básicas, o sea, creo que es básico, o sea, definitivamente esto es algo, se hace muy valioso para detonar, o sea, detonar ese es el juego, Ujú, es claro. increíble. Pues precisamente mis talleres están pensados para cualquier persona que sienta la inclinación natural de la escritura en su ser, ¿sabes? Eh, He tenido sexólogas, psicoanalistas, matemáticos, músicos, he tenido, ¿qué más, qué más, qué más? Doctores, enfermeras, y me encanta Increíble. porque son personas que no dedican su vida a la escritura, pero que de cierta manera siempre han sentido ese llamado, ¿no? Ujú. Y, y la verdad es que me gusta mucho porque luego también entre ellos se van tejiendo relaciones. Tengo amigas que se hicieron amigas, bueno, que se hicieron mis amigas en los talleres, Ujú. que entre ellas se hicieron amigas y que eso fue hace 5 años, 6 años, y que hoy en día son así como súper íntimas. Y pues Increíble. fue gracias al taller, ¿no? Entonces, para mí esos son regalos sublimes. No, y también Sublimes. creo que debe ser también, es un fin, ¿no? Al final de cuentas, creo que el arte o sea, también sirve para unir a la gente, ¿no? El arte une y creo que es algo que el arte también debe de cumplir. Bueno, quizás no sé si no diría que es un requerimiento, pero definitivamente el arte tiende a unir a la gente, ¿no? Sí, claro, Un claro. festival de música, un Ujú. museo, Una lectura de un recital, poesía, una lectura de exactamente. poesía, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que la poesía tenga también esa magia, ¿no? Por eso en cada cierre de taller me gusta eh, llevar a cabo un último detonante, pero abierto al público, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta mucho que sientan mis escribientes esa adrenalina. Es algo que yo también practico y quiero que también sientan como ese rush, ¿no? Sí, creo que sí, totalmente. Es parte es una interpretación, o siempre, el público siempre
siempre es muy importante creo que en el arte, ¿no? Siempre, o sea, hacer arte es el proceso de crear algo para los demás, ¿no? De compartir, ¿no? Creo que ya cuando ya llegas a ese punto de no solamente para crearlo para ti, pero ya cuando compartes ahí es cuando se presta para que sucedan cosas increíbles, ¿no? Ujú. Que, y en la poesía, digo, en la poesía a lo mejor es muy diferente a leerla, a interpretarla enfrente del público. Ahí volvemos a lo mismo, se vuelve sublime, se puede volver se crean ambientes, se crean sensaciones que mueven fibras muy, muy dentro de las personas, ¿no? Sí, en ese Es, sentido, sí por lo eso, recuerdo. en ese sentido también por eso me gusta la poesía sonora. La poesía Me sonora. gusta practicar la poesía sonora. Cuéntame más de eso. Nada, ya sabía yo algo de poesía sonora, digo por las vanguardias que se Ujú, dieron y todo, pero en 2016, 2015, conocí a dos personajes muy peculiares ujú. en Guanajuato. En Guanajuato. Ellos eran un dúo que tocaban en la calle, en las plazas, y hacían improvisación sonora. Esta improvisación sonora consistía en generar sonidos completamente fuera de lugar, ¿no? No había orden, no había tono, no había nada. Ujú, Había una intención ujú. y esa intención era la de improvisar. Ok. Entonces, tuve la fortuna de conocerlos, Oscar Escalante y Ricardo Serrano. Eh, ellos tienen un dúo llamado Electroarcaicos. Electroarcaicos. Ajá, entonces ellos se presentaban en Guanajuato, ¿no? Órale, buenísimo. En un lugar maravilloso, entrañable. Súper cultural. Sí, 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 que ya se llamaba El Lechón Ilustrado y se presentaban también en otro lugar que es La Antigua, un bar. Y empezando a convivir con ellos, pues me dijeron, bueno, pues intentemos trabajar con la improvisación y con tu poesía, intentemos Órale. hacer ahí cosas. Sí, 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 pero me pasaba justo esto que dices, ¿no? O sea, ya cuando me ponía así frente al micrófono a leer, no podía, no podía, no podía. Entonces comenzaron los gritos, Ujú, los balbuceos, ujú. y me sentí mucho más liberada. Inclusive es... Entonces, a partir de ahí, de estar con ellos, de ensayar con ellos, un día Ricardo me dijo, bueno, creo que ya estás lista para tu primera presentación en público. Y yo Ujú. dije, ¡ah, por Dios! Y sí, me presenté con ellos. Haciendo improvisación vocal. Suena como que es algo como volver Es algo muy raro, es es como algo volver, completamente deconstruido, ¿eh? sí, es como volver al origen, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿de dónde venimos? ¿Qué fue, cuál fue el primer arte que se hizo? Pues, o sea, supongo que el ser humano empezó haciendo sonidos muy guturales, muy Claro, sencillos, claro. muy rudimentarios, ¿no? Y también aquí también es muy interesante ok, entonces, ¿qué es arte y qué no es arte, ¿no? ¿En qué punto algo se convierte en arte, ¿no? O sea, es un tema muy interesante, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Vuelves a hacer sonidos, pero Ujú. dices que traen intención, Sí, pero también es mucha improvisación. sí, 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 sí. Si algo me enseñaron Ricardo y Oscar fue que la improvisación sonora se basa también en la escucha del otro, Ujú. ¿no? Sí, la respuesta, Claro, en la retroalimentación, sí, claro, totalmente. claro, claro. Entonces es un momento, la improvisación es un momento, para mí han sido momentos muy reveladores, ¿no? Como en el devenir de mis propios sonidos, escucho el sonido de los otros e intento que mis sonidos dialoguen con los de ellos, ¿no? Sin duda, pues, creo que hay un diálogo a otro nivel, y no tienen que ser palabras. No, no Eso son es algo muy, palabras y es lo más maravilloso. eso es muy interesante, ¿no? Qué Ujú. increíble. Sí, sí, Wow, sí, y bueno, ellos wow. me abrieron el espectro hacia un montón de cosas, ¿no? Conocí más improvisadores,
voice performer se llaman. Ajá. Yo no podría decir que soy voice performer, pero sí que me gusta practicar la poesía sonora. Hago también videopoesía, entonces grabo mis propias pistas Ajá. con mis improvisaciones y luego ya las monto sobre los videos que yo grabo, que son muy sencillos. A mí me interesa la naturaleza, me interesa el viento, me interesan las sombras de los árboles que se mueven con el viento. Esas cosas son las que a mí me interesan, ¿no? Y entonces cuando genero un videopoema y armo el audio para el videopoema, trato de imaginar cuáles serán esos sonidos del viento que se nos pierden. Ajá. ¿Cuál es el sonido de la abeja revolcándose en el polen? ¿No? Wow. Entonces intento rescatar esos sonidos. Ajá. Y los recreo con mis articulaciones, o sea, pues sí, con mis prácticas de sonoras, ¿no? Pues eso es lo que comentaste ahorita al principio de la plática, ¿no? ¿Cómo haces que la poesía se mueva? Exactamente es así como se puede hacer. Sí, claro, a través de la performance, a través de la poesía sonora, a través de los videopoemas. Entonces es también ver cómo la poesía puede también cambiar de cuerpo, ¿no? Completamente, Claro. transmutarse, ¿no? Es increíble. Y adquirir otra materia en el mundo. Por ejemplo, ahorita acaba de salir, vamos a cerrar el 2020, bueno, lo cierro con una colaboración muy bonita con una marca de ropa de Guadalajara, Why Not se llama. Why Not, okay. Es de una diseñadora, Tania Reyes. Tania Reyes, ok. Ajá, jalisciense. Y la colaboración consistió en que, bueno, su colección 2020, su última colección, es una serie de sudaderas y playeras con poemas breves míos, ¿no? Buenísimo, wow. Entonces, está fregón. Sí, está súper bonito. La verdad, ella acogió muy bien mis poemas. A cada uno le dio una casa, ¿no? Y entonces generamos estas prendas poéticas. Me encantan. Sí, es un statement, Sí, es ponerse arte, o sea... Sí, claro. Eso es muy poderoso, creo que ahí estás inclusive ya trascendiendo o sea, ¿cómo explicarlo? Sí, o sea, ya estás poniéndote un mensaje, ¿no? Y eso es muy poderoso, ¿no? Sí, está muy bonito, me gustó mucho esta colaboración porque... pues también es otra forma es una forma de encontrarle espacio en el mundo a la poesía. De expresión. No necesariamente a través del libro impreso, ¿no? Me encanta la idea de que alguien traiga una sudadera con un poema mío. Pues es cultura, ¿no? Al final de cuentas o sea, creo que hoy en día, supongo que más que hoy en día que tenemos tanta tecnología y nos vemos como de una manera empujados a tomarnos fotos y publicarlas y que nos vean y traer un mensaje sobre uno mismo. Creo que eso es otro nivel, ¿no? Creo que sí, eso está muy bonito. Es cultura, es una cultura, es crear cultura, hacer cultura, ¿no? Búsquenla, Why Not, para que vean nuestra colección de prendas poéticas. Está muy bonita. Buenísimo. Ahí habrá así como alguna red social donde puedan checar sí, eso. pueden buscar Why Not en redes sociales, en Instagram y en Facebook, ahí están. Tania Reyes es la encargada, la dueña, entonces se pueden contactar con ella directamente. Justamente ahorita en Instagram ella está pues compartiendo las fotos de la colección. Yo las estoy compartiendo. Sí, compartiendo sí, también, buenísimo. ajá. Así que también pues pueden buscar en mis redes sociales. Yo aparezco como en Facebook como Nancy García Gallegos, en Instagram como La que me habita. Buenísimo. Y bueno, ahí, ¿no? Ahí pueden ver también. Que bueno, también mi Instagram prácticamente lo utilizo para generar ejercicios de éfrasis, ¿no? O sea, también es eso. Cuéntanos así a grandes rasgos Rapidito. ¿Qué es la éfrasis? Ok, la éfrasis es un ejercicio de escritura a partir de una imagen dada.
Entonces lo que hago es tomar fotografías de cosas que me interesan y entonces les genero un poema y es lo que subo a Instagram, ¿no? Entonces prácticamente mi Increíble. Instagram es así como un poemario, Está buenísimo, como un está padre. poemario. Ajá. Y bueno, en otro sentido también me interesa mucho, sí, toda esta parte de la creatividad, pero también me interesa mucho la pedagogía, ¿no? De esto. Entonces, igual junto con Alina Ramírez, me encargo del desarrollo de contenido intelectual de Snob Club. Snob Club es una plataforma dedicada al arte contemporáneo. Vale, buenísimo. Ajá, sí, es una iniciativa de Enrique Centeno. Eh, y bueno, ¿Está en redes sociales? sí, estamos en redes sociales como Snob Club, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tenemos también nuestra página que es snobclub.co, en donde Perfecto. pueden ustedes entrar y ver todo lo que tenemos en Snob Club para ustedes. Tenemos podcast también. Buenísimo. El podcast es de Coetánea. Genial. Coetánea somos Alina y yo, hacemos coescritura. Órale, Entonces, buenísimo. sí, en el podcast hablamos sobre arte contemporáneo, sobre la naturaleza de Snob Club, sobre la propuesta estética de Snob Club, sobre Bachelard, sobre Artot, sobre todas estas cosas que nos encantan, ¿no? Genial. Tenemos también varias secciones, Snob Club tiene varias secciones. Tenemos una muy buena que es crítica gráfica, en donde a través de una fotografía con algunos comentarios acercamos el arte, tratamos de explicarle el arte contemporáneo a la gente. Tenemos también otras secciones, frentes contemporáneos, en donde nos encargamos de visibilizar proyectos artísticos que tienen un impacto en lo social y en lo Vale. político. Contamos también con la sección de diario, que es como una miscelánea. Tenemos también la sección de entrevista, en donde nos encargamos de entrevistar artistas contemporáneos. Tenemos también crítica y ensayo. Entonces, bueno, hay mucho. Muchísimo Hay contenido, hay mucho. mucho que... Sí, tenemos infografías. Enrique Centeno, Osvaldo Delgadillo, Fernando Nava son prácticamente los másters en todo lo que tiene que ver con creación de contenidos digitales. Órale. Entonces, aunado a lo que hacemos Alina y yo, pues surge Snob Club, Vale, ¿no? increíble, Entonces, chéquenlo, hay que checarlo, sí, síganos definitivamente. en Instagram, snobclub.co. Ahí está, ya ven. Sí, entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Como intentar estar moviendo siempre la palabra de una o de otra manera, ya sea a través de talleres, a través de performance, a través de improvisaciones sonoras, a través de videopoesía, a través de Snob Club. Entonces, prácticamente es eso, ¿no? ¿Sabes algo que me llamó mucho la atención? Es que muchos de los autores que mencionaste en el taller, yo los intenté buscar en internet y me sorprendió que casi no hay información de ellos. Es algo muy, muy... que es otro mundo, o sea, o sea, estos son como autores que tienes que irte a los libros, literal, no hay muy poco, inclusive buscar la palabra como de construcción o yo no vi o no encontré nada así tan clavado como tu taller. Es que estoy muy Increíble. clavada con Derrida. No, lo cierto es que Nada más, nada más contigo tienen que tomar el taller. No van a encontrar esta información en internet, no la van a encontrar nada. Tienen que tomar el taller. gracias, Sí, Fer. real. Yo estoy muy clavada con estos autores. Estoy muy clavada con ellos porque precisamente muestran otra otra cara de las cosas, ¿no? De hecho, la deconstrucción no creas que es también vista, no es muy aceptada todavía pues en la academia, ¿no? Digamos que todavía es algo muy underground, por así decirlo. No, no, no sé si underground sea la palabra, pero lo que pasa es que, por ejemplo, la deconstrucción
cuando yo propuse la deconstrucción, dije, no, bueno, yo en la tesis quiero trabajar la deconstrucción. Me dijeron, ay, sí, pero ¿cómo? Uh-huh. O sea, es que la deconstrucción no sabemos todavía muy bien qué es. Uh-huh. Y a mí precisamente es lo que me gusta, ¿no? Que la deconstrucción lo que permite es una multiplicidad de interpretaciones. Uh-huh. Entonces, no creas, yo creo que también tiene que ver un poco, la accesibilidad de estos autores también tiene que ver un poco con eso. No los ves en la universidad, ¿sabes? No. No te los dan a leer en la Uh-huh. universidad. Yo caí con ellos, no sé, fue como una atracción Son natural. unas joyitas, son... Claro, son una atracción natural. Tengo la suerte de contar con sus libros. Que también no son fáciles de conseguir, Pero creo. sí, sí, pero sí los consigues, Sí. Créeme que sí, créeme que sí. Bachelard es muy conseguible, está en el Fondo de Cultura Económica, Vale, buenísimo. entonces ahí sí te lo puedes encontrar, ¿no? Genial. Derrida, es que lo cierto es que todos estos autores no llegan y te dicen, esta es mi teoría, estos son los pasos a seguir para que analices el poema de manera diferente. Uh-huh. No, ellos en realidad divagan todo el tiempo sobre la imaginación, sobre las palabras, sobre el límite entre lenguaje y sentido, ¿no? Entonces, prácticamente lo que uno tiene que hacer, pues es, bueno, lo que yo hice fue, agarré de Bachelard, agarré de Derrida, agarré de Deleuze, agarré de... Que destilar Claro, y generé mi propio constructo. Órale. Y ese propio constructo es el que yo comparto en mis talleres, ¿no? Está increíble. Claro, ahora digo, no todo es radical en mí. Uh-huh. Tengo también esta otra vena, ¿no? Que me interesa mucho. Tengo un taller de escritura autobiográfica, ¿no? Órale. Que es también que es un taller convencional, en el sentido de que no trabajamos con detonantes creativos, pero sí trabajamos con lecturas de autobiográficas, ¿no? Uh-huh. Mi primer poemario también está por salir el próximo año en España. Entonces, no es que esté peleada tampoco con el libro o con la tradición. Para mí la tradición es muy importante porque la tradición a mí me permitió descubrir qué es lo que no quiero, cuál es el camino que no quiero seguir, ¿no? Y todos estos autores fueron una luz en ese camino, ¿no? Y pues son la luz que me ha guiado hasta ahorita, ¿no? Es como algo que va paralelo a lo convencional, ¿no? Quizás. Claro, podrías decirlo, ¿no? sí, Que claro, está fregoncísimo. Claro, claro. Por eso creo que gracias a estos autores para mí no fue difícil saltar de la poesía escrita a la poesía sonora. A otros medios, ¿no? Sí. Ajá, claro. Sí, es algo que va de la mano, que supongo que con tu trayectoria ya es algo que tenías que dar ese salto, ¿no? Es como el siguiente umbral, ¿no? Era eso, ¿no? Sí, creo que sí, fue muy natural, como te digo, fue también un proceso un tanto, no que yo lo pensara, sino que se fue dando, ¿no? Con estas personas maravillosas que conocí, que además me llevaron a conocer a otros improvisadores, otras improvisadoras que bueno, para mí fue todo un mundo, ¿no? Para mí la improvisación de verdad sí, creo que sí hay una Nancy antes de la improvisación y una Nancy después de la improvisación, ¿no? De haberme atrevido a experimentar. Recuerdo que una vez, en el 2017 creo, nos invitaron a un festival de improvisación sonora en Distrito Federal. Uh-huh. De repente Enrededor se llama el festival. Y fue genial porque fueron 3 días, todo el día, de puras improvisaciones con, bueno, músicos maravillosos, así súper bien estudiados, ¿no? Y recuerdo que el día de nuestra presentación yo estaba muy nerviosa, ¿no? Y estaba platicando yo con Don Malfon, uh-huh, un saxofonista maravilloso, español, buenísimo.
Y entonces yo le decía, es que estoy nerviosa, estoy preocupada, no creo poder hacerlo. Y me decía, pero ¿por qué no? Pues porque todos aquí estudiaron música. Yo no sé leer notas, yo no sé leer partituras, yo no sé nada. Y me dijo, pues mejor, ¿no? Y sí, Mucho mejor. mejor. Y fue como, sí, tienes razón, tienes razón, Y, tienes y razón. tiene mucho sentido que haya dicho eso porque de alguna manera el músico estudiado pues está, pues se va a lo que sabe, ¿no? O sea, todo lo intenta, sobre todo un músico clásico, como que están más acostumbrados a seguir una partitura, en qué tonalidad estoy. Ujú, ujú. Y cuando tú vienes de a lo mejor no traer esa escuela o no estar estudiado en tanto en música, pues estás abierta a todas las posibilidades, lo cual es cierto, Estuvo maravilloso es el genial. concierto, ¿eh? Al final estuvo increíble y la verdad es que sí agradezco mucho eh, esa oportunidad, ¿no? Increíble. De haber podido, de poder explorar las posibilidades de la poesía desde la voz, ¿no? Desde lo sonoro. Es otra dimensión. Ujú, me encanta, me encanta. Wow, Sí. increíble. No, no, o sea, nunca pensé que esa conexión, ¿no? O sea, cómo hacer, o sea, a mí nunca se me ocurrió en esa conexión entre la poesía y, bueno, obviamente, pues la composición musical de canciones convencional, pero que como pasar de algo escrito a, un, a una manifestación, Sonora. o sea, es otro nivel de poesía, ¿no? Ya es algo, y por una persona que se dedica a la poesía y llevarlo a otro nivel, a explorar otras fronteras, creo que es algo muy vanguardista, ¿no? Es algo muy, no, es increíble. No sé si vanguardista, pero es que soy muy inquieta. Sabes, yo me imagino, por ejemplo, no sé, como que esto no diría que comparo, pero me recuerda mucho, por ejemplo, hace unos meses me eché un curso de diseño gráfico y en el curso hubo un poco de historia, ¿no? Ujú. De dónde viene mucho del diseño eh, contemporáneo, ¿no? Pues mucho viene de la escuela del Bauhaus, ¿no? Claro. Y cómo en aquel entonces tenían esta forma de pensar súper avant-garde, súper vanguardista, donde hacían hacían ciertas cosas porque lo veían como, de alguna manera como que veían todo de una manera más simple y como que esto me recuerda un poco a eso, ¿no? O sea, como que en esta era también estamos buscando cómo hacer, con tanta tecnología, cómo podemos hacer, cómo empujar esas fronteras de lo ordinario, ¿no? Porque quizás ahorita ya las redes sociales ya son ordinarias, ¿no? Yo diría que ya Sí, es claro, algo claro. que ya está ahí, ¿no? Pero ¿cómo puedes empujar eso? Y lo que me viene a la mente también es cómo empujas la poesía al 2020, al 2021, ¿no? ¿Cómo, Qué bonito. cómo la empujas? ¿Cómo la llevas al siguiente nivel? Entonces aquí ya estamos diciendo que la poesía no solamente es algo escrito. No, 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 no. esa es la idea romántica. Sí, Probablemente no, no. la poesía puede trascender las fronteras de lo visual, de lo auditivo. O sea, no hay límites. No, pues se convierte también en un fenómeno intermedial, Ujú. ¿no? Creo que los videopoemas son fe de eso, ¿no? Sí hay palabra escrita, pero también hay sonoridad, pero también hay imagen y entonces todo junto genera ese pequeño organismo inquieto Exacto. llamado videopoema, ¿no? Ajá. O sea, Ujú. ya no es nada más, sí, pues lo leo y eso está muy cabrón. Sí, está bonito, Chingón. está bonito, está Wow. bonito. Sí, además, el, la experiencia de lo sonoro, de hecho, en el segundo módulo, Ujú, eh, los pongo a improvisar, ¿no? En ujú, el segundo módulo ujú. del taller de escritura, sí, poco a poco hay como voy familiarizándolos con todo este rollo de la poesía sonora, la improvisación, ¿no? Incluso
por ahí tuvimos un taller de improvisación poética Ujú. en el que Ricardo y Oscar vinieron, y entonces hubo, se, se trabajó la escritura a partir de las improvisaciones sonoras que ellos hacían, ¿no? Órale. Entonces era maravilloso porque aparte Oscar es un músico multiinstrumentista, Ricardo también. Oscar genera además sus propios instrumentos, él los inventa, él los hace. Está genial. Entonces es maravilloso. Ellos dos tienen una muy buena química. Y entonces, bueno, las personas que fueron a ese taller te pueden decir que fue una cosa sublime, ¿no? Fue Wow. muy, muy bonito. Increíble. La verdad es que sí hemos dado unos talleres bien geniales, ya también abrazando también la improvisación sonora, ¿no? Y es algo que supongo que va evolucionando, ¿no? Al final de cuentas creo que el taller va a ir evolucionando, ¿no? Sí, claro, porque fíjate que después de este taller de improvisación poética terminamos armando algo que se llama poéticas performáticas. Ujú. Ok. Las poéticas performáticas las presentamos por primera vez en el Museo Escárcega Ujú. y luego en Ciudad de México en un festival llamado Temporal que estuvo curado por Snow Club. Ok. Entonces decidimos enfocarlo a la improvisación sonora. Invitamos a varios improvisadores sonoros muy chidos de Distrito Federal como Fernando Vigueras, Sarmen Almond, Don Malfon, por ahí estuvo también Carlos Alegre, Martín Escalante con su saxofón. Entonces estuvo genial. Y bueno, poéticas performáticas, ¿qué es? Es poesía escrita en vivo, bueno, escritura en vivo. Como improvisación, una improvisación. Sí, improvisación escritural, si quieres decirle así. Escritura en vivo, así textos escritos en vivo, Está cañón. más la improvisación. Entonces, ¿cómo era esta cosa? Era genial porque, bueno, por una parte estamos Alina y yo, cada una conectada en su computadora. Hay un proyector conectado a cada computadora. El proyector está presentando nuestra pantalla de Word. La gente puede ver cómo estamos creando los textos en ese Proceso momento. creativo en vivo en Sí, tiempo proceso real. creativo en Wow. vivo. Y nosotras a su vez generamos estos textos a manera de un ejercicio de traducción, ¿no? Porque la atmósfera sonora que generan Ricardo y Oscar, nosotras la traducimos en palabras. Oh, Y entonces wow. todo eso en vivo es muy grandioso. Sí, ha de ser épico, ¿no? Es muy bonito. Y teniendo la atención de que sabes que hay un público observándote, o sea, supongo que los resultados son, Maravilloso. sí, o sea, únicos. Sí, claro, Wow. yo de repente me acuerdo que soltaba soltaba la computadora y me iba y agarraba el micro y empezaba con ellos también a improvisar, ¿no? Entonces es muy bonito como ir de esta materia a esta otra materia de lo poético, ¿no? Eso es increíble. Wow. Sí, genera ahí un éxtasis muy bonito. ¿Sabes? Nunca había pensado en algo así, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, el público es bien importante en este tipo de ejercicios, por así decirlo, ¿no? No Sí, sería por ahí, o supuesto. sea, sí lo puedes hacer, pero ya con un público y la atención del público es lo que agrega como ese Ese, spice, pues esa, ¿no? sí, Claro, wow. sí, es muy bonito. Sí, no, es la manera de obtener resultados increíbles, ponerse en la línea, ¿no? Que también al ser un artista, poeta, músico, es ponerse en la línea, ¿no? Y es tener el valor, el coraje de compartir y que la demás gente te vea, ¿no? Creo que Sí. eso es esencial. Wow. Sí, claro, y te digo, bueno, pues esta es las poéticas performáticas pues estuvieron auspiciadas por Snow Club, ¿no? Por Ricardo, por Oscar, por Alina, por mí, por todo el grupo técnico, ¿no? Que está por ahí detrás. Y bueno, pues es una cosa maravillosa, de verdad las poéticas performáticas es algo que tienes que ver en vivo, ¿no? Sí, ojalá que todo este rollo que ha venido sucediendo este año ya se desaparezca de una vez por todas para poder ir a ver un performance así. Sí, ya Nunca, sé. nunca, nunca he visto algo así.
Yo no he vuelto a hacer improvisación desde noviembre del año pasado, ¿no? Que fue la última vez que improvisé junto a Oscar en San Miguel de Allende para una exposición a la que nos invitaron. Padrísimo. Y porque, bueno, pues porque él vive en Guanajuato, Ricardo está en Durango, yo estoy acá, ¿no? Pero siempre intentábamos como encontrarnos para hacer como pequeños, algunas fechas, ¿no? Y ahora pues con esto sí fue como un poco imposible, pero bueno, también se generan como otros cauces, ¿no? Cuando me di cuenta de que esto iba para largo, pues entonces comencé a armar mis propios videopoemas, que era algo que ya hacía junto con Ricardo Serrano, pero la verdad es que él se encargaba de todo, ¿no? Él se encargaba de grabar, de editar. Yo prácticamente lo único que hacía era pararme frente al micro y empezar a improvisar, ¿no? Pero bueno, pues ya también tuve que entrarle yo a todo eso, ¿no? Tuve que aprender un poquito a organizar mi material, a generar mi propio material, y la verdad es que es muy bonito. Digo, mis videopoemas creo que son muy, muy primitivos, porque tampoco poseo mayores conocimientos de edición, pero no voy a dejar de hacerlo solamente porque, sí, pues, ¿sabes? Pues Solamente porque no tengo un máster en eso. Y creo que también así se aprende un poco, ¿no? Como... Sí, o sea, dejando a un lado la parte negativa de esta situación en la que hemos vivido, viéndolo por el lado positivo, pues puede ser es un parteaguas, ¿no? Sí, claro. Yo este rollo lo veo como un parteaguas porque hay muchas cosas que a lo mejor no hubiéramos hecho o no nos hubiéramos atrevido a hacer si no hubiera sucedido esto. Digo, claro. afortunadamente, pero desafortunadamente también, está causando muchos estragos, pero la pandemia también puede que sea el mayor detonante de nuestras vidas, ¿no? Sí, no, pues de hecho gracias a la pandemia yo comencé a escribir mi novela. Tenía muchos años queriendo escribir una novela, pero nunca podía porque terminaba escribiendo poesía. Entonces en algún momento de mi vida pensé, Nancy, tú no puedes escribir nada que no sea poesía. Y precisamente ahora, durante los primeros meses de la cuarentena, que uno dice, logré iniciar una novela y ahí va. Y que dicen aislamiento, bienvenido. Claro, sí, no, yo sí, por supuesto. Sí, es y necesario. claro, y ahí va, ¿no? Ahí va la novela, y a partir de este proceso en el que me involucré para armar la novela, pues también surgió el taller de escritura autobiográfica, que es un taller que de otra manera no habría dado, ¿no? Puede que este haya sido uno de nuestros años más fructíferos, ¿no? Sí. Incluso, o sea, increíble, o sea, que va, pues felicidades, qué bueno. No, pues muchas gracias. Ojalá que sí lo publiques en el futuro para leerlo. Sí, sí, te digo que yo creo que en enero vamos a comenzar talleres en un lugar maravilloso llamado Sala Silvestre Aguascalientes. Sala Silvestre, ¿cuáles son las fechas de este curso? Todavía no sabemos. Pero va a ser en enero. Enero, febrero. Todavía no sé. Sí, vamos a comenzar vamos a abrir cartelera a partir de enero. Buenísimo. Sala Silvestre es un proyecto que nace en Durango. Yo viví en Durango un tiempo y prácticamente Sala Silvestre, Durango es un lugar con muy poca cultura, y la poca cultura que hay es, híjole, tengo mis dudas. Entonces, bueno, ante una falta de espacio para poder improvisar, pues decidimos convertir nuestra casa, la que era nuestra casa, en la sala de nuestra casa, en una sala de conciertos de improvisación sonora. Genial. Entonces, los fines de semana, la sala se convertía en una sala de conciertos, ¿no? Qué buena onda. Claro, entonces llegamos a tener visita de gente muy chida. Por ahí Padrísimo. Nos visitó, gracias a Cristian Sida, que es el director del festival del Vancouver Latin American Film Festival, que también vive en Durango, vive entre Durango y Vancouver. Buenísimo. Él nos llevó a Elena Pardo,
Elena Pardo es creadora de LEC, Ujú. del Laboratorio de Experimental de Cine. Ujú. Y entonces con ella hicimos Live Cinema. Entonces ella estaba improvisando con videos que ya tenía ahí, Ujú. improvisó un tipo de película experimental Wow. mientras nosotros la sonorizábamos en vivo, Vale, buenísimo. ¿no? Genial. Nos visitaron también, tuvimos visitas de gente muy interesante ahí en sala, y me vengo yo a vivir a Aguascalientes, dejo Durango, me vengo a vivir a Aguascalientes y armamos Sala Silvestre Aguascalientes, ¿no? La sede de Sala Silvestre en Aguascalientes. Bueno, hoy en día Alina dirige Sala Silvestre Aguascalientes, que está en Guadalupe número 150. Vayan a visitar Sala Silvestre, Sala por favor. Silvestre. De hecho, mañana y el sábado va a estar abierto al público. Bueno, pero para cuando este podcast salga ya no. Pero como quiera, bueno, que sepan que existe Sala Silvestre. Sí, visiten Sala Silvestre. Es un espacio multidinámico, ¿no? También supongo que hay redes sociales. Sí, ahí. Claro. Sala Silvestre Aguascalientes, Instagram, Facebook. Buenísimo. Sala Silvestre se propone traer también como estas manifestaciones del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, muy necesario. Sigan a Sala, sí, claro, sigan a Sala Silvestre porque yo creo que va a dar muchas sorpresas este próximo año, ¿no? Excelente, sí. Excelente. Uh-huh. Sí, de veras que se necesitan, ¿no? O sea, siempre hay espacio para más. Sí, claro. Absolutamente. Claro. Y el lugar es bellísimo. Tienen que conocer Sala Silvestre. Será referente cultural en Aguascalientes, estoy segura. Sí, tiene que serlo. Quizás ya lo es, quién sabe. Sí. Buenísimo. Uh-huh. Que va. Pues no sé cuánto tiempo, no sé cuánto llevamos hablando, no sé qué hora será. Bien, estamos bien. Yo creo que es como una hora fácil ya fue. Una hora ya. 8:14. Bueno, pues que hay algo más que tengas que decir, algo más que quieras compartir. Muy interesante, digo. Gracias. Tienen que ir al taller, tienen que ir a estos talleres. Creo que definitivamente son muy, creo que definitivamente van a hacer que te cambie la perspectiva, el approach a escribir, y lo recomiendo completamente para músicos, escritores, inclusive hasta para personas que no tienen nada que ver con el arte. Creo que también es un muy buen taller para sensibilizarse, salir de la zona de confort. Creo que dar un buen primer paso, absolutamente. Creo que todo el mundo debe de intentar escribir de vez en cuando. Es muy terapéutico. Sí, yo también pienso eso, ¿no? Que todos tendrían que permitirse la escritura. Absolutamente. Sí. No, Fer, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de venir aquí a hablar de poesía y de escritura. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Me encantó estar aquí conversando contigo, de verdad. Muchas gracias. Me sentí muy acogida, me sentí muy en casa. Le deseo también todo el éxito a tu programa, a tu podcast, y qué bueno que te estás enfocando en la gente de acá, la gente local, ¿no? Que está haciendo cosas, que está haciendo que Aguascalientes se mueva en un flujo distinto, ¿no? Sí, creo que, Aguascalientes es una ciudad muy cultural. Creo que hay mucho, ¿no? Y hay que crear esos espacios, ¿no? Y hacer escena, ¿no? Hacer escena, creo que es bien importante. Sí, claro. Y pues gracias por venir, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y bueno, creo que con esto cerramos esta plática. Gracias por escucharnos. Síganos en redes, AltMX, en Instagram, en Facebook. Estamos en Spotify y también en YouTube. Compártanos.